Eh, Quería ya empezar con algo que no es como súper, digamos que no es el próximo paso del programa del curso, ¿ya? Por eso empiezo, aunque veo que hay gente que se está sumando todavía. Pero es algo que había dicho incorrecto la vez pasada. Em, o sea, la vez pasada había un enunciado que yo pensaba que era cierto, así como sin de verdad pensarlo bien, y me había preguntado un compañero sobre eso y ahí me di cuenta o nos dimos cuenta que había un error o que había una dificultad. Y en realidad había un error. Y, y lo que vale es acá es el tipo de enunciado correcto, ¿ya? Para cualquier A normal, los autovalores del módulo de A, del operador módulo, son iguales a los módulos de los autovalores de A, ¿ya? Pero acá el punto será que hay que poner esta condición, que sea un operador normal, ¿ya? O algo así, o que tiene una base ortonormal de autovectores. ¿Ya? Ya, porque prácticamente para demostrar esto, primero vamos a demostrar el enunciado y después vamos a ver que la palabra en verde es, o tener una base de ortonormal de autovectores, no se puede eliminar como hipótesis, ¿ya? Entonces, primero, si tiene una base ortonormal de autovectores, un operador normal tiene una base ortonormal de autovectores, lo hemos visto en clase, entonces lo puedo escribir así. Ya puedo escribir, acá es un U es unitario y el D es diagonal. Y la diagonal tiene los autovectores de A, son los elementos de la diagonal. Y entonces, si vale esto, entonces cuando escribo A estrella A, que por definición es módulo de A al cuadrado, bueno, A estrella A, acá es la primera parte, el A estrella, y acá es el A. ¿Ya? La estrella simplemente, la única diferencia es que tiene la diagonal digamos, la adjunta de la diagonal. ¿Ya? Los elementos son los complejos conjugados en la diagonal. Y acá U y U estrella, estos se cancelan. U es igual al inverso de U estrella. ¿Ya? U estrella es igual a U inverso. Esto es la propiedad de ser unitario. Entonces acá me queda D estrella por D, que si, ¿cómo puedo decir? Si D estrella es la diagonal, la matriz diagonal con en su diagonal los lambda kappa conjugados, el D es diagonal con los lambda kappa, entonces el producto de los dos tiene lambda kappa por lambda kappa conjugado en su diagonal, así que esto tiene, la matriz que sale del producto es la diagonal de los lambda kappa módulo cuadro, ¿ya? Lambda 1, lambda n, módulo cuadro en su diagonal. Entonces acá veo que esta matriz módulo de A al cuadrado tiene por una base ortonormal, la misma base ortonormal de autovectores y su diagonal tiene los módulos de lambda kappa al cuadrado. Entonces sale que los autovalores de módulo de A al cuadrado, que sería la misma cosa que A estrella A, son, o sea, el conjugado de A, el adjunto de A por A, entonces tiene como autovalores lambda kappa al cuadrado, cuando mientras que lambda kappa varía entre los autovalores de A. Entonces, dado cómo era definido el módulo de A sin cuadrado, esto era simplemente tomar la misma base de autovectores de módulo de A al cuadrado y tomar las raíces, ¿ya? Entonces, implica que los autovalores eh, A módulo son los módulos de los autovalores de A.
¿ok? Que era lo que queríamos demostrar. Entonces, si A es normal, vale esta propiedad, pero no vale para A general, ¿ya? El enunciado de esto de acá, que había, o sea, me había equivocado en la clase pasada y no vale para A general. Y uno puede tomar, para ver esto, puede tomar, por ejemplo, esta matriz. Uno puede, digamos, cada vez que intenté hacerlo con una matriz que no tiene una base ortonormal de autovectores, me salió falso el resultado, falsa la implicación, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, esta es lo más sencilla que se me ocurrió, 0011, significa que tiene autovectores E1, ¿ya? E1 con autovalor lambda 1 es igual a 0, y después tiene E1 más E2 con autovalor lambda es igual a 1. ¿Ya? Eso, si multiplico la matriz por el vector 1, 1, me da el vector 1, 1. ¿Okay? Entonces tiene una base de autovectores que no es ortonormal, no son ortogonales entre sí. Y si hago A estrella A, me da, hago el producto línea por columna, me da esta matriz 2, 0, 0, 0. Entonces esta es como es triangular superior y tiene ceros en la diagonal, entonces tiene autovalor 0. ¿Ya? Entonces no tiene módulos de los autovalores iguales a los autovalores de la matriz inicial. ¿Ya? Y en realidad hay casos aún más como más lejos del enunciado, ¿ya? Porque acá uno podría decir, sí, no tiene el autovalor 1, pero tiene el autovalor 0. Pero si uno intenta con otras matrices que menos con rango más alto, ¿ya? Por ejemplo, esta matriz tiene autovalores 1 y 2. Y de nuevo, acá los autovectores, a ver si los autovectores son E1. Si aplico al primer al E1 me da, miro la columna 1 de la matriz y esto me da como autovalor, o sea, A de E1 es igual a E1, o sea, es el autovalor el autovector con autovalor 1. Y para el autovalor 2, bueno, podría, acá riesgo de, digamos que no me acuerdo, no sé cuál es. Pero seguramente no, a posteriori no será ortogonal a esto. Bueno, y acá de nuevo hago el cálculo. A estrella significa que simplemente es igual al A transpuesto, ya porque tiene entradas reales. A estrella es esto, A es esto, hago el producto y me dio 1, 1, 1, 5. Y si calculo el polinomio característico de A estrella, de esta matriz, me dio que prácticamente los autovalores son distintos. No son ni el uno, digamos que el A módulo de A al cuadrado no tiene autovalores 1 al cuadrado o 2 al cuadrado. ¿Ya? No son el módulo de los autovalores precedente al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya, en general este enunciado es falso. ¿Ya? Y es verdad cuando tengo alguna hipótesis que me dé que hay una base ortonormal de autovectores, por lo menos. Y no sé si es el caso más general en el cual vale esta conclusión, pero es un caso bastante largo de muchos casos donde vale la conclusión. ¿Ya? Ok, y después en la otra clase había, cómo había llegado a ese resultado era digamos, había formulado este enunciado falso en el tentativo de demostrar un problema de la guía que decía que A es invertible si solamente si módulo de A es estrictamente definido positivo. Pero esto se podía demostrar de otra forma, sin mirar los sin conectar intentar conectar los autovalores de una matriz general con una matriz con su módulo. ¿Ya?
porque lo que valía era esto. Ya el kernel de A es igual al kernel del módulo de A. Esto era directamente consecuencia de este facto que AX norma es igual a norma de módulo de A aplicado a X. ¿ya? Que esto seguía directamente por por las definiciones, digamos, que tengo AX, ¿cómo era? Espero de no haberme de nuevo... sí, AX es igual a estrella X, ¿ya? Esto es por la definición de adjunto, y después esta es la definición del módulo, y el módulo de cualquier matriz es autoadjunto, es la raíz de un operador autoadjunto es autoadjunto, entonces me da que esto es AX, ¿ya? Entonces, esto es igual a toda esta cadena de desigualdades que me dan el otro miembro. ¿ya? Entonces, con esto significa que cuando AX es igual a 0, es sí, solo sí, módulo de AX es igual a 0. ¿ya? Entonces, que los kernels son iguales y no ocupé el facto que la matriz es autoadjunta o normal o nada. Solo esto vale para cualquier operador A. ¿ya? ¿Ok? Y además sabemos que en general la raíz de un operador, y el módulo es la raíz de A estrella A, esto es mayor o igual que 0, o sea, es semidefinita positiva en general, ¿ya? Y con estas dos informaciones podemos concluir, ¿ya? Porque podemos decir que el kernel de módulo de A es nulo, es solo el puro 0, ¿ya? El único vector donde módulo de A se anula es 0, solamente si los autovalores de A son todos mayores que 0, ¿ya? Esto de acá me dice que son todos mayores o iguales a 0, pero el facto que tiene kernel trivial significa que son todos estrictamente mayores que 0, ¿ya? Y esto también es equivalente a decir que el kernel de A es igual a simplemente el vector 0, ¿ya? Entonces el kernel de A es 0 si solamente si A es estrictamente definido positivo, que era la demostración correcta, digamos más correcta, o sea, por lo menos no ocupa enunciados falsos. ¿Ya? Eso era una precisación sobre la clase pasada para que no queden como cosas incorrectas enunciadas y no corregidas. ¿Ya? Ok, entonces ahora ya creo... ¿por qué esto? Alguien me dice, ¿por qué esto vale en general? La explicación de esto era algo que sale del facto que si una matriz Y es semidefinita positiva y autoadjunta, entonces puedo definir su raíz, su raíz, y es la única X semidefinita positiva con X cuadro es igual a Y, ¿ya? La definición de raíz. Y habíamos definido el módulo como la raíz de A estrella A, ya que A estrella A siempre es semidefinita positiva, ¿ya? Entonces sigue porque el módulo de A es la raíz de algo, sigue que es semidefinito positivo, porque como cualquier raíz de cualquier matriz semidefinita positiva es de nuevo semidefinita positiva como por definición, ¿ya? Ok, y hemos visto una demostración que existe única la raíz, etc. Entonces, esto era el facto desde donde, los dos factos que había que ocupar en esto. Ok. Ya, entonces, ya como para los que vinieron después, había dicho que esto era algo para completar la parte precedente y ahora vamos a hablar del próximo tema, ¿ya? Déjenme decir
a ver, quizás para la próxima página, que acá podría poner el título formas cuadráticas. Y decir que es como el libro de Trail, capítulo 6. ¿Ok? Entonces empezamos con formas bilineales. Si se acuerdan, hemos visto que el determinante era una... determinaba, si consideraba el determinante aplicado a matrices cuadradas, n por n, pero en vez de imaginarlo así, lo imaginaba como aplicado a los vectores de línea. El determinante era lineal en cada línea respecto a hacer combinaciones de vectores en una línea, y después valía una propiedad de linealidad del determinante. Y esto es un poco lo mismo pero funciones de dos que toman dos vectores y me dan un número, ¿ya? Entonces, una forma bilineal real, ¿ya? Acá vamos a concentrarnos esta parte del curso nos concentramos de nuevo especialmente con coeficientes reales. ¿Ya? Entonces considero un espacio vectorial real, y considero una función que se va desde f, desde el espacio multiplicado por sí mismo, o sea, que toma parejas de vectores, como acá, ¿ya? X y Y son vectores, y el resultado de L aplicado a la pareja X y es un número. Y después debe ser lineal en las dos variables X y, ¿ya? Creo que lo más sencillo es ver un par de ejemplos para que comprendan en qué sentido es lineal, ¿ya? Por ejemplo, el producto interno, ¿ya? Si tomo un producto interno, de nuevo acá son números reales, y lo que significa es simplemente que cuando acá en vez que x escribo alfa x1 más beta x2, esto sale por linealidad afuera, ¿ya? Entonces puedo aplicar esta linealidad al x o al y y me da una linealidad de la función, de esta función de acá, ¿ya? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, L1 de x más x', y es igual a L1 de x, y más L1 de x', y, ¿ya? ¿Ok? Esto es un ejemplo. Esto es otro ejemplo cuando el espacio V es Rn, ¿ya? Rn y A es una matriz n por n, matriz con entradas reales n por n. Entonces acá puedo hacer x transpuesto a y, ¿ya? Y uno se da cuenta que en esta parte la operación que aplico en términos de x es lineal, en términos de y es lineal. Entonces es un operador bilineal, ¿ya? Y acá de nuevo este último ejemplo, siempre en Rn. Acá tomo la coordenada 1 del x menos la coordenada 2 del y. Es una cosa arbitraria, ¿no? Pero cuando en vez que x tomo una combinación lineal de dos vectores, otra forma lineal aplicado a, no sé, de nuevo, x más z, y, esto me da x1, bueno, sería la componente 1 de x más z, entonces x1 más z1 menos y2, ¿ya? Ya, entonces me equivoqué. Esto no es distinto de x1 más y2 menos y2 sumado a z1 menos y2, ¿ya? Entonces esto no es bilineal. Pero si acá en vez de tener la suma tenía un producto, entonces en este caso sí. ¿Ya? Esto era más, en vez que la diferencia tenía un producto, esto era más, era correcto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo tomar x1 por z1 que multiplica y2, ¿ya? Esto de nuevo, ahora sí que es igual a x1 y2 más z1 y2, que es igual a L3 de xy más L3 de zi. ¿Ok? Entonces no debe ser
No necesariamente debe valer que la forma es simétrica, o sea, que intercambiando X y da el mismo valor, pero sí debe pasar que cuando hago combinaciones lineales a la derecha, en la primera variable o en la segunda variable, esto se comporta como una función lineal. ¿Ok? Espero que esto sea claro, como no sé si hay manera que lo explique, que salga más claro, pero espero que le quede claro. Okay. Y después ahora con la linealidad nos da bastante herramientas para estudiar, poner coordenadas, ¿ya? Entonces, coordenadas, ¿qué significa? Que un vector, acá tengo un vector cualquiera, digamos, en un espacio abstracto, y por acá tengo n números, ¿ya? Un elemento de Rn, ¿ya? ¿Qué significa? Es que acá he fijado una base, ¿ya? Base de V, que serán acá será E1, En, ¿ya? Un número de vectores independientes igual a la dimensión del espacio. Entonces, ya déjenme cambiar color. Entonces acá tengo L de X, y lo puedo, ¿qué significa que X tiene estas coordenadas? Significa que lo escribo como X1 E1 más X2 E2, así siguiendo hasta más XN EN, y lo mismo para el Y. Entonces, más condensado, la suma de XY e Y y la suma de YJ y J son los dos vectores a los cuales aplico esta forma bilineal, el L. Entonces, y los X y acá son números, los EY son vectores, ¿ya? Entonces puedo aplicar la linealidad y me sale que los X, la suma sobre X puede salir afuera, y tengo este índice Y y el XY. Y después la suma sobre Y también, ¿ya? Quizás era más conveniente, más como claro escribirlo así, una doble suma. Y me sale que todo depende de qué hace L sobre la pareja EI-EJ, ¿ya? Un poco como lo habíamos hecho para el producto interno, que es un caso especial de forma bilineal. Y es suficiente saber qué hace mi forma bilineal aplicada a parejas de elementos de la base para poderle asociar una matriz, ya que la matriz, la cual depende de la base fijada, y si las entradas son A y J, es definido como L aplicado a EI, EJ, ¿ya? El orden importa porque no estoy asumiendo que es lo mismo el otro orden, ¿ya? Pero me da que puedo escribir esto como suma sobre I y J de XY y J por A y J, ¿ya? Y si se fijan, esto es lo mismo que escribí acá, ¿ya? Es igual a X traspuesto por A por I, donde las entradas de A son los A y J. A y J, cuando cambia el I, J, digamos, cuando, puedo decirlo así, que A tiene entrada IJ igual a este número A y J, ¿ya? Ok. Entonces, con esto sale que cualquier forma, por ejemplo, cualquier forma bilineal sobre Rn va a tener una matriz asociada a, ¿ya? Únicamente determinada, porque digamos que una vez que, bueno, esto es cada vez que encuentro otra matriz A, puedo definir una forma bilineal, y cada vez que tengo una forma bilineal, puedo asociarle una matriz A, ¿ya? Y entonces hay una identificación entre formas bilineales sobre V,
y matrices matrices n por n con n es igual a la dimensión de V. ¿Ok? Entonces, cada vez puedo asociar a un L sus coeficientes y desde los coeficientes definir una forma bilineal como este L2 de arriba, y la operación es una biyección, ¿ya? Porque una operación es la inversa de la otra. ¿Ya? Partiendo desde una matriz asociar la forma bilineal, o partiendo desde la forma bilineal asociar la matriz. Ya son operaciones una inversa de la otra, así que hay una identificación o biyección entre formas bilineales y matrices, y esta será subentendida en nuestros bueno, en realidad no vamos a hablar mucho más de formas bilineales, pero cuando hablaremos de eso será fácil identificarlas con matrices para ser más concretos. Ok, y ahora con la forma bilineal en el bolsillo vamos a hablar de definición 2, una forma cuadrática. Entonces, una forma cuadrática simplemente es un polinomio. Las formas cuadráticas especialmente nos interesarán en coordenadas, ¿ya? Entonces, desde el comienzo digo sobre Rn, ¿ya? Porque sale más fácil. Entonces, una forma cuadrática sobre Rn es un polinomio en n variables, homogéneo de grado 2, ¿ya? ¿Qué significa polinomios homogéneos de grado 2? Son como estos: x cuadro más y cuadro, x cuadro menos y cuadro. Estos puede ser sobre R2. O esto, x cuadro más y z, que por lo menos debe haber 3 variables, entonces será en R3. ¿Ya? Y lo que vale para estos polinomios es que tienen solo términos de grado 2, solo monomios de grado 2, ¿ya? Entonces, la potencia total de las variables que aparecen es 2. Acá es x al cuadrado, acá es potencia 1 para y más potencia 2, 1 para z, entonces potencia 2, ¿ya? Y esto se dice, es la definición de ser homogéneo de grado 2, ser suma de monomios, cada uno con suma de las potencias de la variable que aparecen igual a 2, solo términos de grado 2. ¿Ok? Entonces se dan cuenta de haber ya conocido formas cuadráticas, que encontrado formas cuadráticas cuando estudiaban círculos, elipses, hipérbolas en el plano, ¿ya? Y quizás algunas de las cónicas en el espacio, superficies en el espacio. ¿Ok? Pero la parábola no corresponde a una forma cuadrática, porque la parábola es un polinomio no homogéneo. Ya cuando tengo y es igual a ax cuadro, que es la ecuación de una parábola, acá y menos ax, esta cosa de acá no es una forma cuadrática, porque el y tiene potencia 1, y el x tiene potencia 2, que era ok, pero el y tiene potencia 1. No todos los monomios son de grado 2. ¿Okay? Pero las otras hipérboles, elipses y círculos son el lugar donde tiene valor constante una forma cuadrática. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí. Para que Bernardo, sea sí. homogéneo, no tiene que ocurrir que además sea, o sea, no tenga término constante, porque si tiene término Bueno, constante si tiene no. términos de grado 2, significa que no tiene términos de grado 0, ¿ya? No es que Término yo constante. digo Entonces lo que por quería la decir hipérbola. es que Qx y, no, Q de, por ejemplo, de un vector Ujú. es igual a 1. Esto son ejemplos de estos son elipses. Ah, pero puede ser igual a 1. ¿Ya? O sea, los puntos del plano donde una forma cuadrática asume el valor 1. Ah, ¿Ya? perfecto. Ese Ya. polinomio tiene valor 1, por ejemplo.
elipses, Sí. hipérbolas. Vale, gracias. Entonces las encontraron, pero simplemente digo que esto la llamo f de xy. Es un ejemplo que no es forma cuadrática. ¿Ya? Forma cuadrática igual a 1. Esto es, por ejemplo, un tipo de curva que uno miró. La curva de nivel de una forma cuadrática. ¿Ya? Los puntos donde mi forma cuadrática toma valor constante. ¿Okay? Que diga, sí, eso. Entonces, ¿se acuerdan desde quizás en algún curso precedente, como por ejemplo cálculo, han visto que funciones de más variables están descritas mirando sus superficies de nivel, ¿ya? Entonces, de alguna manera, para imaginarse las formas cuadráticas, una manera es decir que su superficie, los lugares donde tienen valor constante son como elipses, hipérbolas y sus generalizaciones. ¿Ya? Eso es una idea, ¿no? Un punto de vista. Ok, pero me gusta que mirar por un momento, aunque después lo vamos a, no nos va a ayudar muchísimo por lo que hacemos en ese curso, pero una forma cuadrática más abstracta sobre un espacio vectorial real sin mencionar las coordenadas, se puede definir, ¿ya? Se define, la definición es que debe ser una función, ¿ya? De ese tipo, que toma un vector y me asocia a cada vector un número real, tal que para todos los A reales, quizás déjenme, todos los A reales y todos los V en V, vale que multiplicar el vector como dilatando el vector por A, el valor de la forma cuadrática se multiplica por A al cuadrado, ¿ya? Esta primera propiedad. Y la segunda propiedad que parte de la definición es que cuando defino esto, ¿ya? Q de x más y menos qx menos qy debe ser una forma bilineal. ¿Ok? Entonces, es un poco, quizás parece un poco extraña la definición, ¿ya? Y efectivamente, el punto es que fueron muy estudiadas las formas cuadráticas en coordenadas, así que como esta definición abstracta quizás no parece supernatural, no sé, por lo menos a mí me parece un poco más difícil, ¿ya? Pero el modelo de este tipo de fórmula está modelada en el facto que xy producto interno es igual a norma de x más y al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto sería modelo base, ¿ya? Entonces, en particular, si hay una norma asociada a un producto interno, la norma al cuadrado es una forma cuadrática según esta definición, ¿ya? Y en realidad ese es un ejercicio para ustedes, es conectar las dos definiciones, ¿ya? Porque hemos definido formas cuadráticas sobre Rn como polinomios homogéneos de grado 2 y hemos definido forma cuadrática en general con estas otras propiedades que parecen bastante distintas de las precedentes, ¿ya? Y entonces el ejercicio para ustedes es verificar que si tengo una forma cuadrática según la definición 1, definición 2,
Entonces, es esto LXI es una forma bilineal, ¿ya? Y para esto uno puede ocupar lo que vamos a ver en más rato es que hay siempre una matriz A asociada a una forma bilineal, ¿ya? Esto será para el exit ticket. Okay. Entonces, y bueno, eso es un primer punto, es que las dos definiciones son conectadas, ¿ya? Entonces, si tengo algo según esta definición, me satisface la otra definición. Ya es fácil ver que esta propiedad vale, porque para un monomio, si tengo cualquier cosa del tipo xy, ahora multiplico el x por a y el y por a, me da ax ai, que es igual a al cuadrado por xy, ¿ya? Entonces, cada vez que tengo un monomio de grado 2, multiplico cada variable por el mismo factor, el factor sale al cuadrado, ¿ya? Entonces, esta propiedad es como directa, pero la más, como un poco más, menos clara es que sale una forma bilineal haciendo esta combinación de valores de Q en X más Y, X y Y, ¿ya? Pero van a ver que no es difícil demostrarlo. Ok, y después la próxima cosa es que vale la otra conexión entre formas bilineales y cuadráticas, ¿ya? Vale que desde una forma bilineal puedo crear una forma cuadrática de la misma manera como desde el producto interno, ¿ya? Si tomo el producto interno, puedo a él asociarle una norma al cuadrado, ¿ya? Es un poco una generalización de esto, ¿ya? Entonces, si tomo una forma bilineal, hemos visto que si tengo una forma bilineal sobre Rn, tiene siempre la forma de x traspuesto a y, entonces puedo definir Lxx es igual a Qx, ¿ya? Qx lo puedo definir como x traspuesto a x, y es una forma cuadrática. ¿Okay? Esto es el otro punto, ¿ya? Entonces, esto, digamos que son tres cosas que siguen esta definición 2. ¿Ya? Y el punto C es que en realidad en la definición, perdón, que sigue la definición 2'. Y en el punto C observo que simplemente poner esta condición, uno pensaría, quizás esta condición ya es suficiente para que me salga una forma cuadrática como la imaginaba, como un polinomio, etc. Pero en realidad esto no es cierto. Si pongo solo esto, es muy fácil que la segunda parte de la definición sea falsa, ¿ya? O sea que este QXY, X más Y menos QX menos QY no sea bilineal, ¿ya? Porque es un caso muy particular esto. Y por ejemplo, puede ser, ¿se acuerdan? Había unas otras normas que no provienen de producto interno, como por ejemplo asociar a, digamos, había unas normas que había llamado norma 1 o norma infinito. Esto es como la norma 1 al cuadrado, ¿ya? De un vector X le asoció su norma 1, que era la suma de sus módulos de coordenadas al cuadrado. Y dado que para una norma vale la propiedad AX es igual a módulo de A, sí, módulo de A por X para normas. Sí, esto simplemente es suficiente que sea una norma. Entonces, si pongo cualquier norma al cuadrado, satisface esta propiedad. ¿Ya? Pero no satisface la linealidad. Hemos visto que esta combinación es bilineal para normas al cuadrado solo cuando la norma proviene de un producto interno, ¿ya? O sea, solo cuando
es muy especial. ¿Okay? Bueno, esto, y acá la superficie de nivel de este tipo de función, de la función definida acá, este Q de este contraejemplo, cuando Q es igual a 1 me da este rombo, los puntos donde Q es igual a 1 forman este rombo, y otros valores de Q serán Q constante me da otros cuadrados, son cuadrados con una rotación de 45 grados. ¿Ya? Y todos estos son los conjuntos de nivel del Q, o sea, donde Q es constante, es igual a una constante fija. Bueno, entonces el facto que no es bien redondo, los conjuntos de nivel no son bien suaves, implica que no es una forma cuadrática. Bueno, eso era una observación, no es crucial. ¿Okay? Ahora vamos a poner coordenadas de nuevo, coordenadas para formas cuadráticas. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, déjeme ponerle un título a esta cosa. Hacerlo un poco más chico y ponerle un título para que no me salga de la página. Entonces ya ponemos el título coordenadas para formas cuadráticas. Entonces, ¿qué vamos a ver primero? Vamos a ver, formas cuadráticas son polinomios homogéneos de grado 2 en n variables. Así que démosles un nombre a este espacio. Estas son todas las formas cuadráticas. Los polinomios homogéneos de grado 2 en n variables es el espacio de todas las formas cuadráticas. Y si tengo un polinomio homogéneo y le sumo un otro polinomio homogéneo, ¿ya? Por ejemplo, x cuadro más 2iz más w al cuadrado, es un polinomio homogéneo de grado 2. Le puedo sumar un otro polinomio homogéneo, menos y al cuadrado más t a la 2 más sr, y me da un otro polinomio, quizás estos eran polinomios en 6 variables, ¿ya? Este es un polinomio en 6 variables, varias de ellas no aparecen, en este otro también varias de las variables no aparecen, pero digamos es un espacio vectorial, ya sumando polinomios quedan siempre homogéneos, a lo peor se cancelan los coeficientes, pero todo lo que sobrevive es de grado 2, sigue siendo de grado 2. ¿Ok? Entonces la suma y combinaciones lineales de polinomios homogéneos es un polinomio homogéneo, así que es un espacio vectorial sobre R. Y la base pueden ser las variables. ¿Ya? Acá voy a borrar esto de acá. Entonces la base son todos los monomios. ¿Ya? Son los monomios de grado 2. ¿Ya? ¿Ok? Profe, un ejemplo sencillo de cómo sería llevado esto en plan a la práctica para darme una idea un poco más concreta. A ver, creo que... no, bueno, quizás hay espacio acá para hacer un ejemplo. Déjeme insertar una página. Entonces, ejemplo, el caso de n igual 3 variables. Entonces, los P2, 3, que serían los polinomios o las formas cuadráticas sobre R3, ¿ya? También es lo mismo que los polinomios del tipo P de X y Z, 3 variables, o escribémoslos X1, X2, X3, de 3 variables,
estos X simplemente significan variables, son símbolos, ¿ya? Formados por monomios de grado 2. Formados por solos monomios de grado 2. Que lo mismo quiere decir que es homogéneo de grado 2, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos monomios de grado 2? Este puede ser x1 al cuadrado, ¿ya? Primera variable al cuadrado, puede ser x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, y después hay el producto de x1 y x2, ¿ya? Que es lo mismo el producto de x1 y x2 y de x2 x1, ¿ya? Estamos considerando variables que son simplemente producto como siempre, ¿ya? x1, x3 y x2, x3, ¿ya? No hay otros, ¿ya? Cualquier otro monomio de grado 2 no aparece, ¿ok? Entonces eso estaba diciendo, ¿ok? Vale, gracias. ¿Sí? Entonces acá, y más en general, si tengo n, tengo todos los productos, ¿ya? Acá puede ser que xy, xj son lo mismo y me da al cuadrado, o son distintos y me da un producto, ¿ya? Y hay unos repetidos, porque xy, xj es lo mismo que xj, xy, es el mismo objeto, ¿ya? ¿Ok? Entonces son los monomios de grado 2, ¿ya? Por otro lado, acá tengo la forma general de una forma cuadrática sobre Rn, ¿ya? Digamos que hemos visto que las formas cuadráticas como coincidirán con L de x, ¿ya? L de xx que es igual a x traspuesto a x. ¿Ya? Estos son cualquier forma cuadrática sobre Rn es de esta forma de acá. ¿Ya? Y lo que quería ver era un ejemplo concreto de esto. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy en 2 dimensiones, ¿ya? N es igual a 2 dimensiones, y acá tengo mis dos variables transpuestas. Esto sería x traspuesto a x. ¿Ya? Hago este producto donde x1 y x2 son variables ahora, ¿ya? Son como símbolos, ¿ya? Y entonces hago el producto y me da línea por columna, x1 por 1 más x2 por 0, entonces me da x1. Después línea por columna para la segunda columna y me da menos 4x1, menos 4x1 más x2, ¿ya? Y esta otra parte la dejo como estaba. Y ahora hago el producto de línea por columna de esto y me da x1 primera componente por primera componente, entonces x1 al cuadrado. Después este que es un polinomio de grado 1, ¿ya? Una combinación de x1 y x2, multiplicado por x2, me da menos 4x1 por x2, ¿ya? Que acá está. Y después me da más x2 por x2, que está acá, x2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, esta forma cuadrática la puedo expresar como una matriz, ¿ya? Como de esta forma, x traspuesto a x, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtengo la matriz? Miro que acá el x1 al cuadrado tiene coeficiente 1, esto tiene coeficiente 4, esto tiene coeficiente 1, o menos 4, 1. ¿Ya? Entonces, mi matriz tenía acá 1 y acá menos 4, ¿ya? Y acá 0. ¿Ya? Entonces, los coeficientes que aparecen en el Q aparecen también en mi matriz. Si se fijan, cuando en esta matriz este 1, una vez lo multiplico por x1 y una vez lo multiplico de nuevo por el otro x1. ¿Ya? Entonces, en la diagonal
de la matriz asociada, aparecen los coeficientes al cuadrado, ¿ya? Entonces, borro esto y fíjense en los coeficientes, ¿ya? Este x1 al cuadrado, ¿desde dónde sale en esta expresión? Sale simplemente porque este x1 y este x1 van a ser multiplicados por este 1, ¿ya? Entonces, primero me da x1 acá y después esto de nuevo se multiplica solo por el x1 de acá y el coeficiente que aparecía en la matriz aparece de nuevo ahí, ¿ya? Entonces, déjeme hacerlo un poco más abstracto, ¿ya? x1, x2, ¿ya? ¿Qué pasa cuando multiplico por a, b, c, d? x1, x2. Bueno, acá me da ¿cómo puedo hacerlo fácil? No sé. Bueno, acá hacemos de nuevo el cálculo. Hagamos de nuevo el cálculo. Puede ser que es lo más fácil digamos, el menos más directo, ¿ya? Entonces, hago línea por columna, x1, x2 por esta columna, por la primera columna. Entonces me da ax1 más bx2 y después más cx2, perdón. Línea por columna. Y después línea por la segunda columna, bx1 más dx2. Y hago el último producto de línea por columna y me da a por x1 al cuadrado más c por x1, x2. No, C por... Sí, C por x2, qué raro. No. Esto, bueno, describámoslo bien. Entonces, ax1 más cx2 por x1, primera componente por primera componente, y después bx1 más dx2 por x2. ¿Ya? Desarrollo me da ax1 cuadro más... Después tengo x1, x2 y después tengo x2 cuadro, ¿ya? x1 al cuadrado sale solo desde acá, ¿ya? Solo cuando multipliqué esto por algún elemento de acá y después por x1. Entonces sale directamente solo esta posibilidad, ¿ya? Después, para obtener x1, x2, puedo, acá el x2 en la primera multiplicación se multiplica por estas dos entradas, ¿ya? Entonces aparece una vez acá y una vez acá. Y para poderse multiplicar de nuevo por x2 y darme x2 al cuadrado, lo único es de estas dos entradas C y D, de tomar la segunda, ya la que se multiplica por, en el final por x2 en esta última. Entonces, si se fijan, el índice 2 corresponde al índice 2, 2 acá, ¿ya? Entonces, cuando tengo x2 al cuadrado, debo mirar la entrada 2, 2 de la matriz y me da d por x2, 2. x1, x2, puedo hacerlo de dos formas distintas, ¿ya? x1, cuando hago la primera multiplicación línea por columna, me identifica la primera línea, y cuando hago la segunda multiplicación línea por columna, el x2 se multiplica por esta columna, ¿ya? Entonces, el primer coeficiente que aparece en x1 y x2 es el b, ¿ya? b. Y después puedo hacer primero este x2 y este x1, ¿ya? x2, cuando multiplico la primera multiplicación, se multiplica por estos elementos. Y si considero de aplicar primero esta multiplicación, el x2 se multiplicaría por la columna, ¿ya? Entonces, en el final, el x1 se multiplica por la columna, ¿ya? Entonces, es este elemento que aparece en el producto final, ¿ya? Entonces, en general, si tengo x1, xn, y multiplico por la matriz A11 hasta A1n, AN1, ANN, ¿ya? Y lo multiplico de nuevo por la cosa en vertical. Acá en general me da
la suma de xy, ya, esto ya lo había escrito, xy, xj, bueno, pero escribimos primero los cuadrados, xy al cuadrado por a y i, ¿ya? Primera suma de solo los términos diagonales que me dan los cuadrados. Y después suma para i distinto de j de a i j, xy, xj, ¿ya? Ok, entonces también puedo escribirlo suma sobre i de a i xy al cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Ya? Y más la suma, y miro solo los índices ordenados, y menor que j, xy, xj, y después acá debo poner aij más AJI, ¿ya? Porque es el mismo monomio acá, y acá si pongo la suma sobre i distinto de j, me da a la vez el orden IJ y el orden JI que quiero identificar. Quiero escribir una sola vez todos los monomios posibles, y XY, el monomio con el orden invertido, es el mismo que el monomio con el orden inicial, ¿ya? Entonces, en general me da esto. ¿Ok? En este ejemplo, volviendo al ejemplo inicial, acá en vez de poner menos 4 y 0, podía poner otras cosas, A y B, ¿ya? Y si hacía el mismo cálculo, tac, 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 al final me da 1, 1, y acá me da A más B, ¿ya? Entonces, cada vez que este A más B es igual a menos 4, obtengo la misma forma cuadrática, ¿ya? Entonces, cualquier elección de A y B que suman menos 4 me da la misma forma cuadrática. Hay infinita manera de elegir la misma forma cuadrática. ¿Ya? Infinitas maneras. Y esto no es sorprendente, ¿ya? Porque ¿cuántos monomios hay? Hay n monomios xy al cuadrado. Cada vez que cambio y me da un otro monomio. Y después hay el número de elecciones de dos elementos entre n, de monomios con i distinto de j, ¿ya? Y este número de elecciones son n por n menos 1 medios, ¿ya? Ok, entonces en total, n más n por n menos 1 medios es igual a este número, n por n más 1 medios, ¿ya? Acá puedo escribirlo n al cuadrado menos n, y este n lo sumo acá, me da más 2n, y entonces en el final me da n al cuadrado más n medios, ¿ya? Que sería n por n más 1 medios, ¿ya? Y la dimensión entonces del espacio de todas las formas cuadráticas es n por n más 1 medios. Pero las matrices, ¿ya? Si acá pongo cualquier matriz A, las matrices tienen n al cuadrado dimensiones, ¿ya? Entonces, n al cuadrado es en general es más largo que n por n más 1 medios, ¿ya? Entonces, no es sorprendente que más que una matriz me da la misma forma cuadrática, porque estoy ocupando coordenadas desde un espacio de n dimensiones para representar cosas de un espacio de muchas menos dimensiones, así que hay más información redundante, ¿ya? En todas las matrices. Pero lo que pasa es que las matrices simétricas tienen exactamente la dimensión correcta, ¿ya? Las matrices simétricas, para saber cuáles son los coeficientes de una matriz simétrica, debo fijar los que están en la diagonal, y después estos de acá son los mismos que lo que hay por abajo de la diagonal, ¿ya? Entonces, en el total hay todas las parejas de la diagonal me dan índice n, digamos, n elementos de la base, y acá tengo todas las parejas IJ con I menor que J, ¿ya? Entonces acá hay de nuevo n por n menos 1 medios. Entonces en total me da el mismo número, ¿ya? Entonces como que es natural, de alguna manera natural, de otra quizás arbitrario, pero es bastante natural, me parece, identificar formas cuadráticas
con estas matrices muy especiales, ¿ya? Que son ahora sí que son en biyección, ¿ya? Entonces, formas cuadráticas con matrices simétricas. ¿Ok? Entonces, cuando tengo una matriz simétrica que satisface esto, para una forma cuadrática puedo asociar una matriz simétrica que satisface esto, y para una matriz simétrica puedo asociar una forma cuadrática y hay biyección. Son operaciones una inversa de la otra, ¿ya? Entonces, podemos identificar formas cuadráticas con polinomios escritos de esta manera: x traspuesto a x, donde A es una matriz simétrica únicamente determinada. Si tomo cualquier matriz en vez que solo simétrica, no es únicamente determinada. Existen muchas elecciones, ¿ya? Porque n al cuadrado es mucho más largo que n por n más 1 medio, ¿ya? Eso es, digamos, toda esta parte de cálculo de dimensiones es solo para su cultura general. No vamos a entrar más en esto. Lo importante es esto, es que vamos a identificar formas cuadráticas con matrices simétricas, ¿ya? Vamos a considerar que cualquier forma cuadrática tiene una forma, está asociada con una única matriz simétrica que satisface x traspuesto a x igual a q de x. ¿Okay? Y después acá hay una definición que no vamos a ocupar mucho, pero una forma cuadrática sobre Cn con coordenadas complejas la vamos a definir como basada un poco en esto, ocupando matrices autoadjuntas, ¿ya? Entonces, Qx lo voy a definir como producto interno canónico sobre Cn, ¿ya? Esto es el producto interno canónico sobre Cn, que sería, esto es definido como x estrella a x, ¿ya? Qx será x estrella a x para una A autoadjunta, ¿ya? Y hay un facto interesante en ese punto que menciona el trail, y acá se lo menciono a ustedes también, que AXX es siempre real para todo X complejo, implica que A es autoadjunto, ¿ya? Todo X no complejo, todo X en Cn implica que A es autoadjunta, ¿ya? El viceversa de lo que conocíamos, ¿ya? Sabíamos el otro, ¿ya? Que es también cierto y lo sabíamos, porque eso es fácil, porque sigue directamente de ser autoadjunto de A para A. Pero vale la otra implicación, ¿ya? Y esto, acá hay una pista, es un poco, uno necesita pasar un poco de tiempo, no es como así un paso y lo resolví, es como un par de pasos, ¿ya? Pero el hint es muy bueno. Ok, y última cosa sobre cambio de variables, ¿ya? Entonces hemos visto coordenadas y ahora cambio de variables con matrices invertibles, ¿ya? Entonces estoy imaginando que acá tengo mi Rn y acá tengo el mismo Rn, no, misma dimensión. Profe, Sí. una cosita. ¿Puedes subir un poco, por favor? ¿En qué subir qué? O volver a la página anterior, si es que cambia de página. Sí. A la definición con los complejos. Sí. Gracias. Sí. Formas cuadráticas sobre Cn también tienen valores en R. Y para poder tener valores en R, tomo las matrices asociadas autoadjuntas, y también como por analogía con el caso real, ¿ya? De formas cuadráticas sobre Rn, donde era la A se suponía simétrica, acá se suponía autoadjunta, y tiene por consecuencia que las formas cuadráticas de nuevo toman valores reales. Es equivalente tomar valores reales y ser autoadjunta. ¿Ya? Ok, entonces puedo continuar. Continúo.
Sí, profe. Gracias. Ok, gracias. Ok, entonces, bueno, entonces ahora cambio de variables. Estamos pensando, el punto es simplificar. Q, ¿ya? Una forma cuadrática, quiero verla en cuál es si hay unas coordenadas adaptadas, ¿ya? Hemos visto, siempre hacemos esto, ¿ya? Hay alguna manera de asociar coordenadas y cada vez que asocio coordenadas veo que mis objetos tienen otras matrices asociadas y quiero encontrar las coordenadas donde la matriz es lo más informativa sobre el objeto que estoy estudiando, ¿ya? Y en este caso se trata de formas cuadráticas. Hemos visto que se asocia una matriz simétrica a una forma cuadrática sobre Rn. Y vamos a ver cuál es la matriz más sencilla que puedo asociar. Entonces acá, cada vez que intentámoslo, ¿ya? Uno lo intenta y llega a lo que es bastante directa la cosa, ¿ya? Entonces acá supuse que había esta transformación que envía, acá tengo una base muy buena, o sea, en el sentido que esta elipse, ¿se acuerdan? Hemos dicho que un modo para representar una función de más variables es describir sus conjuntos de nivel, ¿ya? Y hemos visto que para una forma cuadrática, en 2 dimensiones puedo poner x cuadro más un número por y cuadro. Esto es bastante general para ver la forma de la función que corresponde a una forma cuadrática, ¿ya? Y después pongo esto es igual a constante, es igual a c, para ver cuáles son los conjuntos de nivel de mi forma cuadrática, ¿ya? Los conjuntos de nivel, esta es la ecuación de una elipse, ¿ya? Si b es positivo. Entonces, por eso dibujé acá una elipse que me representa el conjunto de nivel de una Q. ¿Ya? En realidad, fíjense en esta elipse de acá, ¿ya? La elipse de acá es como rara, un poco oblicua y un poco deformada. Entonces, la idea es que aplico el M y el M me permite definir el Q compuesto con M, ¿ya? Entonces, en vez de aplicar el Q al X, lo aplico al MX. No, en vez de aplicar Q al X, lo aplico a MI y me da una función de la otra coordenada Y. Y en la otra coordenada Y, mi elipse está derechita, como para decirlo en palabras no rigurosas. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, vamos a ver cómo cambia Q cuando cambio variable de esta manera. Cuando en vez que X escribo MI, el Q de A aplicado con una matriz A aplicada a X es igual, esto era la definición, ya, o podía escribirlo más explícito, X traspuesto a X, ¿ya? Y acá cuando X lo sustituyo por MI y intento imaginarlo en términos de la otra variable Y, acá aplico el adjunto de M y me da M estrella a M, I. Producto interno con I. Así que la forma cuadrática en las coordenadas X con matriz A me da el mismo valor que la forma cuadrática con matriz M estrella a M en la variable I. ¿Ok? Y así uno puede intentar ver si por si acaso hay variables conectadas variable Y bastante sencillamente conectada con la variable X, tal que en esta nueva variable el Q tiene una forma más sencilla, por ejemplo, diagonal, ¿ya? Y ya sabemos la respuesta de esto, ¿ya? Podemos reducirnos a M estrella a M diagonal, ¿ya? ¿Ok?
pero acá una cosa importante es que M podemos tomarlo invertible cualquiera, o sea, nos damos más libertad. El M es, simplemente debe poder cambiar variable, así que puede ser invertible para no perder información, pero no necesariamente ser unitario, no necesariamente M estrella es igual a M a la menos 1. ¿Ok? Pero una posibilidad es encontrar, tomo mi matriz A y encuentro una base ortonormal de autovectores de A. Si A, entonces, ¿esto qué significa? Significa que encuentro U unitaria de diagonal, tal que A es igual a U de U estrella. ¿Ya? Eso lo puedo hacer porque hemos dicho que A es igual a A traspuesto. Entonces significa que es autoadjunta la matriz A, tiene entradas reales, es autoadjunta. Y entonces existe una base ortonormal de autovectores. Entonces puedo encontrar esta base, puedo cambiar coordenadas y me da una matriz diagonalizable. O sea, me da una coordenadas en las cuales la matriz es diagonal. Lo que para Q significa que Q es suma de cuadrados. Cuadrados multiplicados por los elementos de la diagonal. ¿Ya? Entonces, en este caso digo que Q es diagonalizable. No sé si es una manera común de decirlo, pero parece claro lo que significa. Es que Q sale en forma más natural y sale que Q en la variable de MY es igual a, bueno, en este caso no es M, sería más UY. Q de UY es igual a la suma de lambda I, Y al cuadrado. ¿Ya? Es suma de cuadrados multiplicados por los coeficientes los coeficientes son los autovalores de esta matriz A. ¿Ya? Otra cosa, pero en realidad acá hay dos cosas que quiero decir para decir que no todo se termina con esta diagonalización que hemos visto antes. Primero es que hay forma más sencilla de diagonalizar, ¿ya? Por ejemplo, completar cuadrados, ¿ya? Por ejemplo, si tengo Q en dos dimensiones, Q de x1, x2, es igual a, no sé, x1, x2. Entonces, esto, bueno, digamos, 2x1, x2. Entonces, esto también lo puedo expresar como, por ejemplo, x1 más x2 al cuadrado. No, déjeme, porque si no me sale más complicado. Más x1 al cuadrado, ¿ya? Suponamos que tengo esta forma cuadrática. En este caso lo puedo expresar como x1 más x2 al cuadrado menos x2 al cuadrado, ¿ya? Y entonces esto puede ser mi y1 y esto puede ser mi y2. y1 es igual a x1 más x2, y2 es igual a x2. Y completando el cuadrado, ¿ya? Acá sumo y subtraigo x2 al cuadrado para tener acá una manera completar este cuadrado. Eso es una posibilidad para hacer esta diagonalización, pero sin deber calcular polinomios característicos y encontrar autovalores, que son muchos cálculos, ¿ya? Entonces, a veces puede ayudar esto y otras veces puede ayudar a hacer operaciones por línea y columna de la matriz, que pero no voy a entrar en esto. Hay una parte en Trail que describe esto, ¿ya? Porque igual no lo vamos a ocupar mucho. Okay, pero hay maneras más sencillas que encontrar una base ortonormal de autovectores, ¿ya? Para simplemente simplificar la forma cuadrática. Pero el segundo punto, para lo que no les interesa la dificultad de los cálculos, si quieren verlo en abstracto, hay también un punto de vista puro, por lo cual no es completamente satisfacente la teoría precedente. Es que hay una forma más sencilla, que no es la forma diagonal nomás, sino que puedo obtener una forma diagonal con solo 1, 0 y menos 1 en la diagonal, que se llama forma de Sylvester, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente hay más matrices. Puedo acá
hacer M estrella a M, puedo escribirlo con más M's que solo las M's unitarias, ¿ya? Entonces puedo continuar a simplificar después de haber ocupado toda la simplificación precedente, ¿ya? En práctica, ¿qué significa? Tomo A es igual a, la matriz asociada es simétrica, entonces tiene una base ortonormal de autovectores, y U estrella AU, para esta, la U que la matriz con columnas, su base ortonormal de autovectores, esta U estrella U es una matriz diagonal, ¿ya? Diagonal con elementos diagonales, los autovalores, perdón, los autovalores. Entonces la llamo D. Pero ahora puedo multiplicar D por una matriz S, otra matriz S que es diagonal, y en la diagonal tengo S1, Sn, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Si hago S estrella ds, ¿ya? Que es igual a S estrella U estrella a US, ¿ya? ¿Ya? O sea, es igual a también US estrella a US, ¿ya? Entonces es algo de la forma M estrella a M con M no unitaria, porque S no es que US siempre es unitario cuando U es unitario, ¿ya? Pero esto me permite, cuando escribo S estrella ds, significa que los elementos del S lo multiplico al cuadrado por los elementos del D, ¿ya? Entonces me da que S estrella ds es S1 lambda 1, bueno, es S1 al cuadrado por lambda 1, así siguiendo hasta Sn al cuadrado por lambda n, ¿ya? Entonces estos cuadrados, puedo, si los lambda no son 0, puedo que este cuadrado es igual al módulo de lambda, y que esta se transforme en una matriz de simplemente puros 1, menos 1 y ceros, cuando S son elegidos oportunamente, ¿ya? Por ejemplo, lo más fácil creo que sea un ejemplo. Entonces, si tengo que mi matriz diagonal, donde llegué con el método de la teoría precedente, ¿ya? A es igual a, digamos que U estrella a U por algún cálculo precedente es igual a esta matriz diagonal. Ahora, suponemos que sea 2, 0, 3, menos 2, ¿ya? Entonces, la matriz S, que es igual a es autoadjunta porque tiene entradas reales, puedo tomar acá 1 sobre raíz de 2, ¿ya? Porque esta entrada al cuadrado me da un medio, ¿ya? 1 sobre raíz de 2 al cuadrado es igual a un medio. El inverso del 2, ¿ya? ¿Ok? Cada vez tomo el módulo de la entrada diagonal del D y acá pongo 1 sobre la raíz de ese número, ¿ya? Acá tengo 0, nada, acá no importa lo que pongo 1 para el S. Y después 3, entonces en el S pongo 1 sobre raíz de 3. Acá tengo menos 2, entonces en el S pongo 1 sobre raíz de 2, ¿ya? Y entonces cuando hago S estrella de S, acá me da S1 al cuadrado, ¿ya? Que sería un medio, que multiplica lambda 1, que es igual a 2, ¿ya? Entonces acá me da 1. Y así siguiendo para todos, ¿ya? Eso es la fórmula general. Y en este caso acá me da 3 por 1/3 al cuadrado, por 1 sobre raíz de 3 al cuadrado, o sea, 1. Y en el último punto me da menos 1, ¿ya? Entonces simplemente aparecen los signos de los autovalores. 1, 0, 1, menos 1. ¿Ok? Y después puedo aplicar una permutación, ¿ya? ¿Qué significa aplicar una matriz de permutación? Ya, por si acaso, las matrices de permutaciones son unitarias, ¿ya? Porque ¿qué hace una matriz de permutación? Asocia por un lado tomo mi base y por el otro obtengo la base en un otro orden. Si la base inicial es ortonormal, ¿ya? La base, digamos, canónica de Rn es ortonormal. Entonces, la base
permutada sigue siendo ortonormal. Entonces, la matriz de permutación envía una base ortonormal en una base ortonormal. Y la permutación inversa simplemente es la permutación transpuesta, ¿ya? El transpuesto de una matriz de permutación que es igual a su adjunto, ¿ya? Bueno, pero la transpuesta de una matriz de permutación es su inversa. Esto lo hemos visto cuando hemos visto esta mega fórmula de determinantes, por si acaso, pero también sigue porque si tengo una base ortonormal, E1, En es una base ortonormal. Y la base donde los índices son permutados, P1, E, Pn, es una base ortonormal. Y la permutación, una matriz de permutación P, simplemente envía esta base en esta otra base, entonces envía una base ortonormal en una base ortonormal, entonces es unitaria. ¿Ya? ¿Y esto qué rol tiene la matriz de aplicar una matriz de permutación para cambio de base? Significa escribir las columnas de mi matriz en otro orden, ¿ya? De esta matriz diagonal, líneas y columnas, escribirlas en otro orden. Entonces, en este caso, dado que es diagonal, significa reordenar los elementos de la matriz. Entonces, la forma canónica de una matriz siempre será de ese tipo, 1, 1, menos 1, 0. ¿Ya? Vamos a ver eso de nuevo en la próxima clase, ¿ya? Que se llama teorema de Sylvester. Entonces, eso es la forma más, digamos, cualquier forma cuadrática es suma y diferencia de cuadrados. ¿Ya? Entonces, ejercicio para ustedes, para aplicar esto, es que si tengo cualquier, bueno, acá quizás será igual a constante, ¿ya? Igual a D. Pueden aplicar esta consideración para ver que cualquier polinomio, si tengo polinomio de dos variables igual a constante, en dos dimensiones, entonces en realidad esto es una elipse o una hipérbola, ¿ya? O sea, ¿qué es una elipse? Es que en otras variables, ¿ya? O sea, o es una suma de cuadrados igual a constante o una diferencia de cuadrados igual a constante. Claro, es una elipse o una hipérbola o una recta o un punto. Quizás dejamos este ejercicio, que es que ahora me di cuenta que hay más... acá debería decir ABC con determinante de A, B, B medios, C, distinto de 0. ¿Ya? Si este determinante es distinto de 0, que corresponde, no sé si es como lo llaman también discriminante, ¿ya? Porque es igual a B, un múltiplo de B al cuadrado menos 4AC. ¿Ya? Si esto es distinto de 0, el determinante de esta matriz asociada a la forma cuadrática distinto de 0, entonces la forma cuadrática es una elipse o una hipérbola. ¿Ya? Entonces, el exit ticket son estos dos ejercicios morados, ¿ya? Este de acá y este, perdón, acá era un ejemplo, y este otro ejercicio en página 2. ¿Ya? Estos son, este ejercicio 1 y el 2 es este de acá. ¿Ya? Ok, entonces esto sería... Perdón por salir del tiempo, lo siento, voy a terminar ahora.